Hola, nuevamente les doy la bienvenida a este canal de matemáticas. El día de hoy veremos lo que es las leyes de los exponentes, parte 2. Comenzamos. En este video veremos el exponente negativo, el exponente 0, el exponente 1 y el exponente fraccionario. Comenzamos. Exponente negativo. Tenemos a cúbica entre a quinta. Como tenemos la misma base, recordemos que colocamos la base y restamos sus exponentes de arriba hacia abajo, tal y como se lee la fracción. Entonces tendríamos a elevado a la 3 menos 5. Haciendo la resta tendríamos a la menos 2. Entonces podemos ver que cuando el exponente del denominador es mayor al exponente del denominador, surge lo que conoceremos como el exponente negativo. Tenemos un exponente con signo negativo. Veamos de otra manera. A elevado a la tercera entre a elevado a la quinta, esto es igual a por a en el numerador. Y en el denominador tenemos la a multiplicada 5 veces. Recordemos que en el video anterior habíamos comentado que podemos eliminar una a en el numerador y una a en el denominador, puesto que estos forman la unidad. Y todo número multiplicado por 1 es el mismo valor. Entonces eliminamos una arriba y una abajo y nos queda nada más en la parte del denominador, nos queda a por a. En la parte del numerador no podemos dejar absolutamente sin valor. Tenemos como coeficiente la unidad. Entonces tenemos 1 entre a por a, que esto es igual a 1 entre a al cuadrado. ¿Qué podemos concluir de esto? Que cuando tenemos, en el caso de arriba, si tenemos a la menos 2, esto va a ser igual a 1 sobre a al cuadrado. Es decir, un exponente negativo es igual a su inverso, pero en positivo. Entonces el exponente negativo es igual a su inverso, pero con exponente positivo. Entonces, como regla general, tenemos que a la menos n elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n, pero con el exponente positivo, es decir, su inverso, pero en positivo. Veamos los ejemplos. Menos 12x entre 3x al cuadrado. Bueno, tenemos un coeficiente 12 y 3 y podemos hacer la división. 12 entre 3 es a 4 y la resta de la base, que es x, restando sus exponentes. En la parte de arriba tenemos la unidad y aquí tenemos un 2, entonces sería 1 menos 2. Realizamos la resta de los exponentes y tendríamos menos 4x a la menos 1. Como tenemos un exponente negativo, el exponente negativo es igual a su inverso, pero con exponente positivo. Entonces tendríamos un menos 4 que multiplica a 1 sobre x. Recordemos que cuando es negativo sí se le coloca la unidad, pero cuando es positivo no es necesario colocar lo que es el exponente. Se sobreentiende que la potencia es la unidad. Haciendo la multiplicación tendríamos menos 4 por 1, quedaría menos 4. Y el 4 está sobre 1, 1 por x, x. Esta sería nuestra respuesta. Podemos observar que cuando tenemos el caso del exponente negativo, solamente pasa abajo de los valores, pero con exponente positivo y queda como un denominador. Ejemplo 2. 24hk a la quinta entre 8h al cubo k al cuadrado. Bueno, tenemos 24 y 8, podemos hacer la división y nos da valor entero que viene siendo 3 y h a la 1 y h al cubo, ponemos la base y restamos sus potencias, 1 menos 3, k a la quinta y k al cuadrado, ponemos la base que es k y restamos sus potencias, 5 menos 2. Realizando las restas tendríamos 3h, 1 menos 3 quedan menos 2 y 5 menos 2 quedan 3. Bueno, en el segundo caso, en la situación de la k, podemos observar que la potencia es positiva, pero en el caso de la h la potencia es negativa. Entonces esto hay que pasarlo en positivo. Tenemos entonces que es 3 que multiplica a 1 sobre h al cuadrado por k a la 3.
Recordemos que cuando tenemos una potencia negativa, para hacerla positiva la potencia tenemos que usar su inverso. Bueno, multiplicando los numeradores tendríamos 3 por 1 por k al cubo. El 3 está sobre 1 y la k está sobre 1. Entonces los denominadores tendríamos 1 por h al cuadrado por 1. Quedando finalmente 3k al cubo entre h al cuadrado. En matemáticas generalmente nunca dejamos el exponente negativo, ¿sí? Cuando presentemos un exponente negativo siempre el resultado debe de quedar en exponente positivo, aplicando lo que es esta regla del exponente negativo con su inverso y colocando en forma positivo en el denominador. Bueno, tenemos x y al cubo, tercer ejemplo, entre 5 por x al cubo y al cuadrado z. Bueno, aquí tenemos una unidad, entonces mi fracción sería un quinto. Y la resta de los valores, en este caso las bases, tendríamos x y x, quedaría 1 menos 3, porque su potencia de la x es 1, y sería 1 menos 3. La otra que podemos observar es una y con una y en el numerador y una en el denominador. Restamos sus potencias, 3 menos 2, pero en el caso de la z no tenemos una z en el numerador, solamente en el denominador. Pero esta regla la podemos leer a la inversa. Si tenemos 1 entre a la n, esto será igual a la menos n. Es decir, si tenemos una fracción que tenga denominador una potencia, puede pasar como numerador pero con potencia positiva. Aquí en este caso es como si tuviéramos 1 entre z. Y z tiene por potencia la unidad, sube como denominador, como numerador con el exponente negativo. Entonces tendríamos z a la menos 1. Muy bien, seguimos haciendo las restas. Tendríamos un quinto por x a la 1 menos 3 quedaría menos 2, por y a la 3 menos 2 quedaría a la 1 positivo y z a la menos 1. Muy bien, tenemos entonces dos potencias negativas. Habría que multiplicarlas por sus inversos. Vamos a evitar este paso que hemos realizado acá. Ya en estos dos pasos hemos podido observar que la potencia negativa solamente pasa como numerador con potencia positiva. En este caso, h a la menos 2 pasó como numerador en la respuesta, como denominador en la respuesta, pero con potencia positiva. Entonces, en base a estos dos razonamientos, x quedaría junto al 5, pero con potencia positiva, y z también quedaría como denominador, pero con potencia positiva. Y en la parte del numerador solamente tendríamos 1 por y a la 1, que sería y solita. Muy bien, aquí tenemos nuestra respuesta, sería y entre 5x al cuadrado z. Recordemos que las potencias cuando es 1 positivo, pues no se escriben, solamente cuando tenemos la unidad pero negativo. Veamos otro ejemplo. X a la menos 1 más y a la menos 3, tenemos potencias negativas, se resuelven con su inverso, colocando las potencias en positivo, 1 entre x y más 1 entre y al cubo. K a la menos 5 entre k a la menos 3. Bueno, tenemos lo que viene siendo la misma base, colocamos la base y restamos sus potencias, menos 5 menos de lo que es la resta de las potencias y la segunda potencia que es negativa, entonces tendríamos menos menos 3. Este menos por este menos pues se va a hacer más, entonces tendríamos menos 5 más 3, se restan quedando menos 2 porque el 5 era mayor que el 3 positivo. Entonces tendríamos k a la menos 2. Nuevamente, como tenemos k a la menos 2, había que hacerlo positivo, entonces tendríamos 1 sobre k al cuadrado. Tenemos el siguiente ejemplo, h a la menos 5 entre k a la menos 3. Bueno, aquí tenemos diferentes bases, no podemos restar las potencias. Tenemos diferentes bases, una h y una k, entonces vamos a aplicar su inverso para dejarlo en positivo. El inverso de la h y el inverso de la k. Entonces tendríamos 1 sobre h a la potencia 5 en positivo, 1 entre 1 sobre k al cubo con potencia positiva.
Muy bien, esta sería entonces una fracción compleja, donde tendríamos una fracción entre otra fracción. Para resolverlo, pues tendríamos que aplicar la ley de los extremos, empezando de los extremos y continuando con los medios. 1 por k al cubo sería k al cubo, y h a la quinta por 1 sería k a la quinta. Entonces tendríamos k al cubo entre h a la quinta. Bueno, aquí desde el origen lo podíamos haber resuelto sin necesidad de ocupar lo que vienen siendo sus inversos. Recordemos que cuando tenemos la potencia negativa, pasa hacia abajo como denominador, pero con potencia positiva. Entonces tendríamos que colocarlo abajo de la fracción como h a la quinta. Y en el caso que nosotros tengamos una potencia negativa, hace rato lo habíamos mencionado con la z, cuando teníamos z elevado a la 1, pues lo podíamos subir en el numerador, pero con un valor, una potencia negativa. Lo mismo pasaría aquí. Si esto es negativo, sube con potencia positiva. Entonces desde aquí podríamos invertir solamente los valores, cambiándoles el signo. Si la potencia negativa está en el denominador, sube en el numerador, pero con signo contrario. Y si está en el denominador, baja si está en el numerador, baja en el denominador, pero con signo contrario. Exponente 0. Si tenemos a la cuarta entre a la cuarta, ponemos la base y restamos sus potencias, entonces tenemos a la 0 como resultado. La misma base, las mismas potencias, el resultado de la resta de las potencias es 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, como regla general, tenemos que todo número elevado a la 0 es igual a la unidad. Veamos los ejercicios. 2 a la quinta entre 2 a la quinta, esto es igual a la base, restando sus potencias, 5 menos 5, esto es igual a 2 a la 0, pero todo número elevado a la 0 es 1. 18 tercios por h a la 3, 18 tercios por h a la 3, k a la quinta, entre h al cubo, k a la quinta. Bueno, 18 entre 3 es a 6 enteros exactos, y restamos las potencias, tenemos entonces 6 por h a la 3 menos 3 por k a la 5 menos 5. Entonces nos queda 6 por h a la 0, k a la 0. Pero sabemos que h a la 0 es 1 y que k a la 0 es 1, por lo tanto 6 por 1 es 6, por 6 es 6. Veamos el siguiente ejemplo. XY cúbica z al cuadrado entre 4 por x al cubo y al cubo. Aquí tenemos un cuarto, entonces la fracción es un cuarto. Tenemos x arriba y x abajo, colocamos la base y restamos sus potencias. 1 en menos 3. Tenemos y arriba y y abajo, colocamos la y y restamos sus potencias. 3 menos 3. Y la z solamente en el numerador, no lo tenemos en el denominador, por lo tanto nada más la pasamos como z al cuadrado. Muy bien, hacemos la resta de las potencias quedando de la siguiente forma. Un cuarto por x, 1 menos 3, quedan menos 2. Y y a la 3 menos 3 queda a la 0, z al cuadrado. Y a la 0, recordemos que todo número elevado a la 0 es 1, entonces aquí nos quedaría la unidad. Esta, por tener potencia negativa, tiene que pasar como denominador con potencia positiva, es decir, por su inverso. Y este valor de aquí se quedaría en el numerador, puesto que ya es positivo. Entonces tenemos un cuarto por x a la menos 2 por 1 por z al cuadrado. Esto es igual a z al cuadrado entre 4 por x al cuadrado. Porque x a la menos 2 pasó como denominador con potencia positiva. Todo número multiplicado por 1 es lo mismo, podemos cancelar este 1, y 1 por z al cuadrado, pues quedó z al cuadrado. El exponente 1. Toda base elevado a la potencia 1 es la misma base. Esa sería nuestra regla general. Veamos el ejemplo. 9x elevado a la 1, bueno, aquí tenemos una potencia de un producto y sabemos que cada uno de ellos está elevado a la potencia. Entonces sería 9 a la 1, x elevado a la 1. Pero todo número elevado a la 1 es el mismo valor, por lo tanto nada más es 9x.
h cúbica k quinta entre 3h al cuadrado k a la cuarta. Aquí tenemos por fracción un tercio. Aquí tendríamos h a la 3 menos 2, k a la 5 menos 4, restando sus potencias. Entonces tendríamos 3 menos 2 queda a la base elevado a la potencia, la base h elevado a la potencia 1. 5 menos 4 queda a la base, que es k, y la potencia 5 menos 4 a la 1. Pero todo número elevado a la 1 es la misma base, entonces tendríamos un tercio por h por k. Un tercio por h por k, y esto sería 1 por h por k, sería hk. Esto está sobre 1, y 3 por 1, 3. 5x cuarta y entre 4 por x cúbica por y cuadrada. La fracción es 5 cuartos, misma base arriba y abajo las x, restamos sus potencias, una y arriba y una y abajo, restamos sus potencias, colocamos la base y restamos sus potencias. Bueno, aquí hay un error en cuanto a letras, aquí debe haber quedado las y, las x y las y. Bueno, pero vamos a continuar con los ejercicios. Tenemos 5 cuartos por h a la 4 menos 3, considerando que estas serán las x y estas serán las y, 1 menos 2. Bueno, tendríamos 5 cuartos, 4 menos 3 queda 1 y 1 menos 2 queda menos 1. En el último caso, como es negativo, recordemos que cuando la potencia es negativa, tenemos que multiplicarlo por su inverso, con potencia positiva. Y esto, pues ya habíamos observado que solamente pasa como denominador. Este, como tiene potencia positiva, quedaría como numerador. Entonces tendríamos 5 por h a la 1, ya su potencia es positiva, entre 4k. Entonces finalmente tenemos 5 por h, 5h, y 4 por k, 4k. Recordamos que estas son, bueno, debemos considerar la x como una h y la y como una k, puesto que hay un error en letras, pero todo el procedimiento que continúa, si cambiamos las letras por h y por k, pues es correcto. El exponente fraccionario. Como regla general, si tenemos una base a una potencia fraccionaria, por eso se llama el exponente fraccionario, esto va a ser igual a un radical, donde en el radical vamos a observar que la base va a quedar elevado a una potencia, que es lo que nos marca nuestro numerador. El numerador se va a marcar como una potencia a la base. Y el índice radical va a ser igual a lo que viene siendo el denominador en la fracción. Entonces vamos a colocar la base y vamos a tener que el numerador se va a convertir en potencia, y vamos a colocar un radical, y el índice radical nos va a indicar lo que viene siendo nuestro denominador. Entonces esa sería nuestra regla general. El exponente fraccionario se convierte en un radical. Veamos el ejemplo. 7a elevado a la 3 cuartos. Entonces tendríamos la base, que es 7a, elevado a una potencia 3, extrayendo una raíz de orden 4. Bueno, como aquí tenemos una potencia de un producto, recordemos que cada uno de los factores se eleva a la potencia, entonces tendríamos la raíz cuarta de 7 al cubo por a al cubo. 7 al cubo lo desarrollamos, tendríamos la raíz cuarta de 343 a cúbica. Veamos el segundo ejemplo. X a la 1/3 por x a la 2/5. Bueno, como tenemos la misma base, la colocamos una vez y sumamos sus potencias. Entonces tendríamos x a la 1/3 más 2/5. Haciendo la suma de las fracciones, tendríamos x a la 11/15. Bueno, ya tenemos una base a una potencia fraccionaria. Luego aplicamos nuestra ley del exponente fraccionario. Sabemos que el exponente fraccionario es el equivalente a un radical. Normalmente en matemáticas y principalmente en cálculo vamos a manejar lo que son los exponentes fraccionarios. Pero en nuestras respuestas el exponente fraccionario, lo correcto es siempre dejarlo en radical. Entonces tenemos que es x elevado a una potencia 11, puesto que nos lo marca el numerador, y el denominador es la raíz, el índice radical. Entonces tenemos una raíz quinceava.
aplicando nuestra ley del exponente fraccionario. Veamos el siguiente ejemplo. X a la 2 tercios entre x a la 3. Colocamos la base y restamos sus potencias. X a la 2 tercios menos 3 enteros. 3 enteros es el equivalente a 9 tercios. Porque 9 entre 3 es igual a 3. Entonces tenemos 2 tercios menos 9 tercios. Esa sería la resta. 2 tercios menos 9 tercios nos quedan menos 7 tercios. Como tenemos una potencia negativa, no podemos aplicar el exponente fraccionario. Primero debemos de quitar la potencia negativa. Este negativo primero debemos de eliminarlo antes de poder aplicar nuestro exponente, la ley del exponente fraccionario. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí, recordemos que esto es por su inverso. Entonces el inverso es 1 entre x elevado a la 7 tercios, pero con signo positivo. Y así habremos resuelto el exponente fraccionario. Si aquí lo tenemos negativo, colocándolo con su inverso, ya pasa en positivo. Ahora, como ya tenemos una potencia positiva, recordemos que cuando nos queda una potencia fraccionaria, debemos de dejarla en radical. Entonces, esto es igual a 1 entre x elevado a la 7, extrayendo una raíz cúbica, como nos los marca el denominador, que es el índice del radical. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Como nosotros hemos visto que el exponente fraccionario es lo mismo que un radical, lo mismo aplicaría a la inversa, puesto que es una igualdad. Un radical es lo mismo que un exponente fraccionario. Entonces, un exponente fraccionario lo podemos convertir en radical y un radical lo podemos convertir en exponente fraccionario. Veamos los ejemplos. Todo esto lo tenemos que conocer, puesto que depende del ejercicio, qué es lo que requerimos. Si necesitamos convertir un exponente fraccionario a radical o el radical convertirlo al exponente fraccionario, de acuerdo a lo que tenemos que operar. Veamos, 2 que multiplica la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto es igual a 2 por la base que es x. Y bueno, tenemos la potencia que es 2 y el índice radical que es 3. Entonces, aplicando el exponente fraccionario, nos quedarían 2 tercios. Veamos el siguiente ejemplo. La raíz cuadrada de xy al cuadrado que multiplica a la raíz quinta de x cúbica y, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, tenemos un radical multiplicado por otro radical. Vamos a aplicar el radical, lo vamos a convertir en exponente fraccionario en cada uno de los casos. Entonces, en el primer caso tendríamos x por y, todo esto, x por y al cuadrado, puesto que la y está al cuadrado. Y esto que está aquí dentro del índice, dentro del radical, si colocáramos un paréntesis entre estos dos valores, tendríamos que la potencia es la unidad. Y aquí no tenemos ningún valor, pero sabemos que la raíz más pequeña es la raíz cuadrada. El índice radical más pequeño es el 2, que no se escribe, pero se sobreentiende que aquí hay un 2. Entonces, al quitar el radical tendríamos xy cuadrada. Todo esto, puesto que no nada más el radical no nada más abarca 1, sino abarca los dos valores. Todo esto elevado a la 1. Recordemos que si aquí lo encerramos entre paréntesis, aquí hay una unidad como potencia, puesto que la unidad no se escribe. Entonces tenemos aquí 1 entre, y aquí hay un índice radical que el 2, que no se escribe, entre 2. Entonces x por y al cuadrado elevado a la 1 medio. Para el segundo caso, si quitamos el radical, tenemos x cúbica por y, todo esto elevado al cuadrado. Aquí sí nos marca que el cuadrado es para ambos valores. Entonces, la fracción estaría formada por 2/5. Entonces tendremos xy cúbica por y a la 2/5. Muy bien, nosotros sabemos que podemos operar esto, puesto que tenemos un producto de una potencia. Sabemos que cada uno de ellos lo podemos elevar a la potencia. Entonces nos queda x, aquí tenemos por potencia 1, 1 por 1 medio, queda 1 medio, por y al cuadrado por 1 medio, y aquí tendríamos x a la 3 por 2/5,
por y a la 2 elevado a la 1, 1 por 2 quintos, quedaría y a la 2 quintos. Haciendo las multiplicaciones tendríamos 2 por 1 es 2, pero 2 entre 2 es la unidad. Y aquí tendríamos 3 por 2, 6, 6 quintos. Entonces, uniendo los valores que son de la misma base, tendríamos x a la 1 medio por x a la 6 quintos. Entonces, la misma base se suman sus potencias. Y aquí tenemos y a la 2 medios, pero 2 medios es la unidad. Entonces, tenemos y a la 1 más, como tenemos la misma base acá, sumamos la otra potencia que es 2 quintos. Muy bien, ahora vamos a sumar las potencias. Entonces tendríamos como resultado x a la 1 medio más 6 quintos, esto es igual a x a la 17 décimos. Y y a la 1 entero más 2 quintos, esto es igual a y a la 7 quintos. Finalmente, como tenemos potencias fraccionarias, habría que convertirlas en exponentes en radicales, puesto que no, lo correcto no es dejar las potencias fraccionarias, sino convertirla en radical. Entonces, esto sería igual a x elevado a la 17, sacando una raíz de índice radical 10, multiplicado por una y elevado a la séptima, y este sería el índice radical, extrayendo una raíz quinta. Entonces, como resultado tendríamos x a la 17, extrayendo una raíz décima, por y a la 7, extrayendo una raíz quinta. Veamos el siguiente ejemplo. La raíz cuadrada de a a la sexta por b cúbica entre la raíz cúbica de a cuadrada b a la 9. Bueno, quitamos nuestros radicales. Sabemos que un radical se convierte en exponente fraccionario. Aquí vamos a tener, si todo esto lo encerramos, tendríamos por potencia la unidad. Y aquí hay un 2, ya lo habíamos mencionado. Aquí si lo encerramos tendríamos potencia a la unidad y este sería un tercio. Entonces tendríamos a la sexta b al cubo, todo esto elevado a la 1 medio, puesto que aquí había 1 y aquí había un 2. Entre a al cuadrado b a la 9, que es todo lo que está en el radical, y todo esto tiene por potencia la unidad, elevado a la 3, que sería un tercio. Bueno, aplicando la ley de los exponentes, tendríamos entonces a sexta multiplicado a la 1 medio por b cúbica multiplicada por 1 medio, y abajo tendríamos a al cuadrado multiplicado por 1 tercio por b a la 9 multiplicado por 1 tercio. Haciendo las multiplicaciones, 6 por 1 medio son 6 medios, pero 6 entre 2 son 3 enteros exactos, entonces tendríamos a al cubo. b a la 3 medios es 3 por 1, 3, entre 2, no es entero exacto, sería 3 medios. En el denominador tendríamos a la 2 tercios, que no es exacto, se queda como 2 tercios, y b a la 9 tercios, 9 por 1, 9, entre 3, nos queda a 3, entonces se convierte en 3 enteros exactos. Bueno, cuando tenemos la misma base arriba y abajo, pues simplemente restamos las potencias. Tendríamos a la 3 menos 2 tercios. Y luego colocamos la base que es b y restamos sus potencias, 2 tercios menos 3. Haciendo las restas de cada una de las potencias en las bases, tendríamos que en el primer caso 3 es el equivalente a 9 tercios. 9 tercios menos 2 tercios. Para poder hacer la resta nos quedarían 9, 2, 7 tercios. Y en el segundo caso, el 3 es el equivalente a 6 medios también, puesto que 6 entre 2 es a 3. Entonces 3 medios menos 6 medios nos quedarían 3 medios negativos, puesto que es más grande 6 medios que 3 medios. Bueno, entonces tenemos en el segundo caso, nos quedó negativo. Habría que convertirlo primero en positivo. No podemos convertir este exponente fraccionario en un radical. Este exponente fraccionario no lo podemos convertir en un radical por el negativo que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar la ley del exponente negativo, que es con su inverso positivo. Entonces nos quedaría a la 7 tercios, pero habíamos recordado que cuando tenemos un exponente negativo, para no multiplicar aquí 1 sobre b a la 3 medios, pues de una vez lo colocamos en la parte del denominador con potencia positiva, quedando como b a la 3 medios pero en positivo.
Aquí era negativo, aquí ya es positivo. Bueno, ahora sí tenemos dos potencias positivas. Ya las podemos convertir en radicales. Entonces tenemos a elevado a la 7 extrayendo una raíz cúbica. Y tenemos b elevado al cubo extrayendo una raíz cuadrada. Donde esta raíz cuadrada pues no es necesario escribir, de hecho no se escribe. Aquí la podíamos haber omitido, nada más quedando como la raíz cuadrada de b cúbica. Bueno, y así es como hemos concluido nuestro video de las leyes de los exponentes, complementando nuestro video anterior con estos ejercicios.